días, yo soy Selene Lucero y sean bienvenidos a Psicotendencias. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Garden Restaurant, disfrutando de este delicioso desayuno, junto a John Francis Escalona, psicólogo clínico. Bienvenida. Muchas gracias, Selene, por tenerme aquí el día de hoy. Bueno, para comenzar un poco sobre esto, podemos empezar con que conozcamos un poco más sobre ti. ¿Cómo empezó ese interés hacia la psicología? Porque aunque sea un ámbito tan hermoso, puede llegar a ser bastante complejo. Bueno, mi interés en la psicología empezó entre los 12 y los 15 años de edad, cuando varios duelos, no solo por pérdidas físicas de familiares, sino pérdidas laborales, ocasionaron ciertos cambios a nivel en mi familia. Veía que no podía hacer nada por ellos, después de todo ellos eran los adultos, y tratando de entender esta situación y mi familia tratando de ayudarme y de ayudarse, me llevan al psicólogo. Sí, es allí cuando me hacen una prueba vocacional y salgo por actitudes, gustos e intereses al 100% capacitada para estudiar psicología. En ese momento, en la Yacambú, acá en el estado portuguesa, pues no estaba aperturada la carrera y me voy a estudiar a Maracay, a la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Y cuánto tiempo llevas más o menos todo estudiando esta psicología? Bueno, yo ingresé en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el año 2011 y egresé en el año 2018. Llevo 5 años completos egresada de la carrera. Bueno, ahora que ya conocemos un poco sobre tu pasión hacia la psicología, yo quería hablarte de un tema muy específico, que lamentablemente hoy en día es muy común en nosotros los adolescentes, que sería la depresión y la ansiedad. Pero antes de empezar a indagar en el tema, ¿podrías darnos unos breves conceptos de qué son cada uno? Ok, vamos a empezar con la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una respuesta racionalizada de una constante exposición al estrés, ¿sí? Siendo el estrés una respuesta orgánica e instintiva. Hasta los animales experimentan estrés. Es la forma en la que nuestro cuerpo nos prepara para la huida o el enfrentamiento de una situación complicada, ¿sí? O que percibimos amenazante. Por lo tanto, ¿se causaría por una situación específica o por temas cotidianos? El estrés, en su origen, es una respuesta orgánica, ¿ok? E implica una producción a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro como el cortisol, adrenalina y noradrenalina. Y un concepto de la depresión y un poco más sobre su causa. Bueno, la depresión es un conjunto de situaciones no solo conductuales, sino emocionales, y también puede involucrar una característica o rasgo orgánico en los pacientes que la presentan. ¿Ok? Y ella pues viene de repente de pensamientos negativos que he traído a lo largo de la vida y que han sido reforzados por situaciones de la vida. De repente yo pensé en mi infancia o me grabé en mi infancia que no era suficiente y cuando llego a la adultez resulta que me despiden de un trabajo. ¿Cómo me siento? Que no soy suficiente, ¿sí? O que no soy capaz. Y en esto no se puede relacionar un poco problemas de la infancia. Completamente. La forma en la que hemos sido educados, la forma en la que hemos sido orientados a lo largo de la vida, influye directamente en esos rasgos o trastornos que podemos presentar en la adultez, ¿sí? De ansiedad o depresión. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? En cuanto a la depresión, si vengo de una crianza en donde me sentí solo, invalidado o no escuchado. Y algunos síntomas de la ansiedad, empezando por ahí, como que capaz nosotros los adolescentes que nos están escuchando podríamos llegar a identificarnos. Bueno, uno de los síntomas más importantes que inician en la infancia o adolescencia respecto a la ansiedad, hablamos de temblores, ¿sí? Hablamos de que sudamos frío, nos da mucho temor vincularnos con otras personas. Podemos mencionar la onicofagia, que es ese hábito de comerse las uñas, sí. ¿Okay? O la dermatofagia, que es comerse la piel alrededor de las uñas e incluso en la palma de la mano. Hablamos de esa sensación de que va a salirse mi corazón del pecho, ese latido del corazón intenso, o que me falta el aire ante ciertas situaciones muy, muy complejas.
De la depresión también hay unos síntomas específicos, pero eso podría ser como que nos haya afectado, un ejemplo, en la cuarentena, cuando no estamos todo el tiempo deprimidos, que no sabemos qué hacer, que nos pasamos todo el tiempo acostados en la casa o buscando qué actividades hacer, pero mayormente desanimados. ¿Eso será algún síntoma como que se relacione con la depresión? Sí, por supuesto, el no sentir un objetivo o propósito en la vida, el sentir que mi vida no tiene sentido o no se dirige hacia ningún lugar, y le ocurrió a muchas personas, no solo a los adolescentes en la pandemia, ¿sí? A niños, adolescentes y adultos en este periodo de aislamiento en donde mi propósito, que era estudiar, se pierde, ¿ok? Era normal esa sensación o ese deseo de anularme, que es uno de los síntomas de la depresión, y querer dormir constantemente, o también se presenta esa dificultad para conciliar el sueño, ese poco deseo de vincularme con el otro, ¿ok? Esa, en algunos inapetencia, en otros ese exceso de apetito, Sí. ¿sí? En un intento de calmar la ansiedad, pues ingeríamos un poco más de alimentos. ¿Y algún consejo que podría darnos a nosotros que estamos un poco cerrados, que capaz presentamos uno de los síntomas que ya mencionamos, pero no sabemos cómo buscar la ayuda necesaria? ¿Qué consejos podrías darnos? Que no se queden callados. Nuestra red de apoyo principal es nuestra familia, y si nuestra familia no está en capacidad de comprendernos u orientarnos, siempre hay especialistas de salud mental en áreas tanto públicas como privadas que pueden brindarnos el apoyo que necesitamos para entender nuestra situación y ayudarnos a nosotros mismos. Otro consejo podría ser que nuestros pensamientos, sí, que nuestra mente, así como puede ser un espacio de creatividad y de creación absoluta, en ocasiones puede convertirse también en una cárcel, y aislarse, encerrarse y no hablar con otros es seguir la misma conducta que en un primer momento nos enfermó. Entonces, comunicarlo es lo más importante. Y en su opinión personal, según sus experiencias, ¿cuándo usted cree que sería el momento adecuado en el que nosotros como adolescentes debemos asistir al psicólogo? Yo creo que antes de que agrave toda la situación, cuando experimento el primer síntoma, por ejemplo, la primera dificultad para conciliar el sueño, cuando experimento la primera situación en la que no me siento escuchado o comprendido por mi familia, o me siento juzgado por mi familia o mis amigos, ese primer momento en el que siento el deseo de no salir o de agobiarme, y es que existe una diferencia entre la tristeza y la depresión, ¿ok? La tristeza se va a producir o se va a presentar en los adolescentes en su carácter de normalidad, producto de los cambios hormonales que van a experimentar. Y estos pueden incluir ese cambio de horario para dormir, o sea, empezamos a dormir más tarde y nos queremos levantar más tarde, ¿sí? En cambio, en la depresión, estos síntomas de inapetencia, estos síntomas de cambios en el estado de ánimo, o en el cambio en cuanto a los horarios de sueño, se prolonga, ¿sí? A más de 3 semanas, 2 meses, 6 meses, y en este estado prolongado ya estamos hablando de síntomas importantes de depresión. Y profundizando un poco más el tema de los ataques de ansiedad o de la ansiedad, ¿el límite de la ansiedad podrían ser los ataques de ansiedad? No, de hecho, lo que puede empezar como rasgos, ¿ok? Y esos rasgos son los que conforman, unidos a otros, mi estructura de personalidad, ¿ok? Como de repente un ligero temor, ¿sí? Ante las situaciones sociales, ¿sí? Puede convertirse, presentándose de manera prolongada o consecutiva, en un cuadro de ansiedad o fobia social. ¿Sí? Quiere decir que evolucionar no quiere decir que siempre va a progresar hacia algo positivo, sino que la evolución, en el caso de las condiciones de salud mental, puede volverse aún más grave, como una pérdida de contacto con la realidad que pasa en los ataques de pánico, ¿sí? Esa desorientación, esa sensación de que no puedo controlar mi cuerpo. Quiere decir que la atención oportuna en las situaciones de ansiedad o depresión juegan un papel fundamental. Por eso también quería hablar un poco sobre esto de los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, que a veces llegamos
relacionarlo o decir que es lo mismo? ¿Cuál podría ser la diferencia de ellos? ¿O algún ejemplo? En un ataque de ansiedad, ¿sí? Puedo presentar entre los síntomas más comunes evacuaciones o dificultad para contener las evacuaciones, así como las ganas de orinar, ¿ok? Puedo experimentar náuseas o vomitar incluso por la ansiedad que se ha producido por la situación que la haya detonado. En un ataque de ansiedad puedo experimentar sudor frío, temblores, ¿sí? A diferencia de un ataque de pánico, que hay la pérdida del contacto con la realidad o con el momento en el que estoy, que existe la desorientación, ¿sí? Que existe esa sensación de que no puedo controlar mi propio cuerpo. En ocasiones hasta perdemos la capacidad de escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Wow, es bastante fuerte y ha sido bastante educativo tenerte el día de hoy aquí. Te agradecemos mucho por tu presencia, pero ¿dónde podríamos contactar a una psicóloga tan buena como tú? Bueno, en la actualidad ejerzo funciones en la consulta externa del Hospital Universitario Dr. Jesús María Casal Ramos, y en la consulta privada estoy en el Centro de Conexión Psicopedagógica, en el segundo piso del Centro Médico Profesional. A través de mis redes sociales, @yolfrancis en Instagram, o mi número telefónico 0424-557-8905, pueden ubicarme. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos verte pronto en el siguiente programa y no se vayan, que sigue más de Viva la Mañana.